que ella es la encargada de inaugurar con esta primera conferencia el evento. Vamos a darle un aplauso, por favor. Buenos días, maestra. Aquí, este micrófono. Sí. Muy bien. Bueno, me voy a permitir leerles, ahorita antes de que inicie su presentación, voy a darles una breve semblanza de lo que es la trayectoria de la maestra Jazmín, pues bueno, para que sepamos más o menos cuál ha sido su recorrido, ¿no?, para poder llegar hasta el día de hoy con esta conferencia. Ella estudió un doctorado en educación matemática en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, España. También tiene una maestría en ciencias con la especialidad en física teórica y también la licenciatura en física y matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También trabajó como profesora de matemáticas en el CECIT 14, no sé si hay alguien aquí, en el CECIT 4, Lázaro Cárdenas, no sé si hay alguien de por ahí que también sea compañero de la maestra, ¿verdad?, de escuela. Y bueno, ella también, actualmente ella es profesora del Departamento de Formación Básica y también imparte cátedra en la sección de posgrado e investigación de ESCOM desde el 96 hasta la fecha. También ha participado en múltiples proyectos de investigación en el área de matemática educativa y actualmente está cursando sus estudios de iniciación en artes visuales en la Escuela de Iniciación Artística número 2, Héctor Correa Zapata, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También ha tomado talleres de pintura con diversas técnicas de acuarela en la Academia de San Carlos, en la Casa del Lago, en el Museo Nacional del Arte y el Museo Nacional de la Acuarela. También ha participado en diversas exposiciones colectivas de pintura en la ESCOM IPN, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en escuelas de iniciación artística de Limba. Entonces, pues la doctora pues nos trae un tema súper interesante que son las matemáticas de Leonardo. Estoy segura que va a ser de su interés y bueno, ahora le cedo la palabra. Adelante, doctora. Ahora sí, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Claudia Celia que me invitó nuevamente a esta edición. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, la intención es acercar a los estudiantes, a los maestros y a todos los que se quieren acercar a las matemáticas, pero a través del arte, concretamente de las artes plásticas. ¿Sí? Bueno, y para esta edición escogí, hablar de Leonardo da Vinci. Nos tardaríamos no sé cuántos años o cuántas sesiones, porque en el 2019 se cumplieron 500 años de su muerte. Entonces hubo diferentes eventos en diversos sitios del mundo, no sé si lo recuerdan, conferencias, exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces parece que está más vivo que nunca, ¿no?, a 500 años de su muerte. Leonardo da Vinci es considerado el Homo Universale, ¿sí?, como el genio del Renacimiento. Esto no quiere decir que no haya habido otras personas brillantes, otros personajes brillantes en el Renacimiento, como Miguel Ángel, pero ¿por qué estamos tan enamorados de Leonardo da Vinci, no? Pues porque conjuntó todas las áreas que estudió. Algunos biógrafos dicen que llegó a dominar 12 disciplinas y otros que 14. Claro, otras personas del Renacimiento también hicieron lo mismo, y anterior a la Edad Media, ¿no? Pero ¿qué sucede con Leonardo? Leonardo trató de integrarlo todo. Por ejemplo, se dice que como estudió el movimiento del agua, eso también lo integró en la pintura, por ejemplo, al pintar los cabellos, en el tratamiento de la pintura en los cabellos, ¿no? Entonces es un personaje muy fascinante, que a pesar de que han pasado 500 años de su muerte, sigue generando controversia, interés, misterio. Hace poco ACM, el canal ACM, sacó una serie que se llama precisamente Leonardo, ¿no?, con algo de drama, amor, romance y como telenovela, pero hay algunos datos bastante interesantes, ¿no?
Entonces, si la quieren ver, es los domingos a las 10 de la noche, no se la pierdan, y la repite, el capítulo anterior lo repiten los lunes, ¿no? Entonces está padre. Entonces, les voy a hablar a partir de su etapa, sus primeros años, posteriormente, la parte de la geometría, que digamos es el foco principal de la charla, y finalmente quisiera presentarles algunos datos del hombre del Vitruvio, ¿no? Que nos gusta y hasta lo usamos en camiseta. Bueno, ¿por qué hace tan fascinante el hombre de Vitruvio de Leonardo? ¿Por qué nos gusta tanto si el hombre de Vitruvio no es una invención de Leonardo? Leonardo lo retomó, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar. Bueno, así le llamé las matemáticas de Leonardo, aunque realmente también voy a mencionar algunos otros aspectos que tienen que ver con su parte pictórica, principalmente, y con otras disciplinas. Hace algunos años, yo creo que como unos 15 años aproximadamente, cuando me estaba haciendo mis pininos en la pintura, di una charla sobre Leonardo también, pero enfocándome en algunos datos de sus pinturas, de su obra pictórica, que se llamó Leonardo el hijo del arte y de la ciencia, o algo así, pero básicamente era sobre la pintura y sobre unos 4 o 5 cuadros, ¿no? También vamos a hablar de la famosa Mona Lisa, ¿no? De qué está riendo y quién era, ¿no? El misterio, quién era esa dama sonriente. Bueno, voy a continuar. Se cae. Ups. Ahí está. Bueno, esto es una cita de Leonardo da Vinci. Dice: allá donde el alma no trabaja con la mano, no hay arte. ¿Por qué? Una de las características principales del éxito de Leonardo da Vinci es que era un gran observador, ¿sí? No hay muchos datos sobre su niñez y su juventud, sino hasta su llegada a Florencia. Este es uno de los retratos más famosos de Leonardo da Vinci. Está hecho sobre papel con sanguina. Originalmente no era autorretrato, era retrato de un hombre anciano. Pues ya se consideró que podría ser el retrato de Leonardo da Vinci, que al final se los voy a presentar en la Escuela de Atenas, en un homenaje que le hace Rafael. Entonces, ¿qué sucede con Leonardo? La vida de Leonardo da Vinci nos puede parecer un poquito tormentosa, como de casos de la vida real, algo así, porque Leonardo fue hijo ilegítimo de un notario. Es decir, aquí encontré por ahí dos versiones distintas. El papá era de una familia de notarios, vivían en la... Bueno, voy a pasarles ahí un siguiente. Bueno, aquí está. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en un pueblecillo cerca de la Toscana, en la región toscana de Italia, cerca de Florencia y Pisa y Siena, ¿no? Así como en el triangulito. Entonces, les decía, por un lado se cree que el papá de Leonardo heredó unas tierras y unas propiedades, y junto con las propiedades heredó una esclava. Entonces tuvo sus quereres con esta esclava, que se llamaba Caterina, y fue la madre de Leonardo. Sin embargo, no se pudieron casar porque él ya estaba prometido con otra persona para casarse, y se casó poco tiempo después. Otra versión, lo que nos dice es que no es que su padre le haya heredado, sino que esta chica trabajaba con ellos en calidad de esclava, y efectivamente tuvo relación con el padre de Leonardo, pero no pudo casarse con él. Por eso algunos biógrafos dicen que Leonardo no tuvo acceso a una educación formal mientras estuvo en Vinci, porque era hijo ilegítimo. Siendo muy pequeño, en 1453, lo separan de su madre. Su padre, que ya se había casado, su padre se casó 2 veces en las primeras nupcias, lo llevó con él y con su familia. Leonardo se crió con sus abuelos, con su tío y posteriormente con sus hermanastros. Lo alejaron de su madre. Entonces creo que eso
marcó mucho la vida de Leonardo, la falta de esa figura femenina. Entonces, me regresé. Ahí está. Leonardo desde niño fue muy observador de la naturaleza. Por eso consideraba que ver no solamente consistía en mirar, sino también en tocar. Entonces pasaba mucho tiempo, vivía en la provincia, pasaba mucho tiempo observando, pero también tocando. Y entonces algunos dibujos los hacía de memoria, no directamente, sino de memoria, porque tenía esa capacidad de observación, de tocar. Por eso la cita de la segunda página: hay arte donde puedas tocar. ¿Sí? Empezó a dibujar, se dice que tomaba la tinta, ¿no? Antes no había estabilos y estas pinturas, ¿no? La tinta de su abuelo, eran de una familia de notarios, y empezaba a hacer sus primeros dibujos. De hecho, Leonardo siempre dibujó con la mano izquierda hasta los últimos días de su vida. Ya no pudo pintar los últimos años de su vida, pero sí dibujar. Dice que dibujó hasta el final. Y eso consta, ¿no? Era una persona que observaba mucho, y entonces empezó a hacer muchos apuntes. Entonces, gracias a que hizo muchísimos apuntes, que hay muchísimos cuadernos, y algunos que quizá ya se perdieron, pues podemos darnos cuenta de su evolución y de algunas notas interesantes o algunos aspectos interesantes sobre su vida, porque dibujaba y anotaba, era un excelente dibujante. Entonces, el padre, al ver estas cualidades de su chiquillo, pues decidió llevarlo a Florencia, más o menos a los 17 años. Y entonces llevó algunos de los trabajos de Leonardo a uno de los pintores más famosos de Florencia. Florencia en aquellos años era, la cuna de la intelectualidad. No era la única ciudad, también estaba Milán, estaban Roma incluso, pero particularmente, y como estaba cerca de Florencia, lleva los dibujos a Florencia y al taller de uno de los pintores más famosos en aquel entonces, ahora se los muestro, que era Andrea del Verrocchio, ¿sí? Que se están viendo la serie de ACM, lo interpreta Giancarlo Giannini, así bastante bien, me gusta. Bueno, entonces Andrea del Verrocchio lo acepta en su taller como aprendiz. Entonces, ir al taller como aprendiz no era como ahora venir al ESCOM y luego irte a tu casa, no, te quedabas a vivir ahí. De hecho, pasó muchos años Leonardo en Florencia, vivía ahí en el taller de Andrea del Verrocchio con otros aprendices, no era el único. Sin embargo, con el tiempo logró ser el más destacado de todos ellos. La primera pintura, donde está la Virgen con el niño, esa es una pintura del maestro de Andrea del Verrocchio, que ya era mayor y que no solamente pintaba, también era escultor. Y la segunda es una pintura que Andrea del Verrocchio, tras escoger entre sus aprendices, escogió a Leonardo para que le ayudara a completar ese cuadro, ¿sí? Que es el bautismo de Cristo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, se puede ver claramente, a ver, véanlo bien, así con atención, dónde está la intervención de Leonardo. Aquí nada más como una nota, es que en ese momento el gobierno de Florencia estaba a cargo de la familia Medici, que eran banqueros. De hecho, el escudo de los Medici representa el dinero. Entonces eran los mecenas, los que hacían los encargos a los diversos artistas, no solo pintura, también escultura. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay algo muy interesante, y es que uno de los ángeles está hecho por Leonardo, es donde interviene el cuadro, no sé si lo ven. No, aquí está la mano de Leonardo, este ángel, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, y si vieron el código Da Vinci, se repite mucho esta cara. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de lo que hizo Dan Brown, este ángel. Muchas gracias, es el que intervino Da Vinci, ¿eh? Y entonces se dice que a raíz, Andrea del Verrocchio presentó este cuadro, obviamente estaba auspiciado por los Medici, concretamente por Lorenzo de Medici, presenta este cuadro y entonces la gente se fija en Leonardo,
y digamos que es el primer paso cuando ya es aceptado en lo que se le llamaba el Círculo Rojo, ya como un pintor, y a raíz de eso empezó a recibir encargos. También por ahí se dice, no sé si es una leyenda urbana, que a raíz de ver el éxito de su discípulo, Andrea del Verrocchio no volvió a pintar, se dedicó a la escultura. No sabemos si es cierto, pero lo que sí es que en los últimos años de su vida se dedicó más a la escultura que a la pintura. ¿Sí? Me voy para. Bueno, este es uno de los primeros dibujos de Leonardo como observador de la naturaleza, un paisaje toscano. En diversas obras Leonardo repitió, también lo vamos a ver en algunos de sus cuadros, de la Virgen de las Rocas, de la Mona Lisa, cómo está repitiendo ese paisaje de la Toscana. ¿Sí? Voy para acá. ¿Sí? Bueno, algunas obras de Leonardo era en Florencia y no en Milán, era en Florencia, ya le cambié a Milán, ¿no? Primero estuvo en Florencia y después se fue a Milán. Este cuadro es de la Anunciación. Les hablé en otra plática que les di sobre la geometría en el arte, y entonces ya se puede ver el sentido de perspectiva. La perspectiva la perspectiva lineal con los puntos de fuga se comenzó a usar en el Renacimiento, y entonces fue un gran recurso que utilizaron estos pintores, porque si comparamos las pinturas de la Edad Media a las que comenzaron a hacerse en el 480, que era de 1400 en adelante, pues ya comienza a haber profundidad, ya comienza a haber diferencias. Por ahí se dice que Leonardo aquí utilizó la región áurea, pero no está comprobado. Al final les voy a hablar de esto. Voy para atrás. ¿Sí? Estos son algunos encargos que le hacían. Recuerden, las familias pudientes podían encargar obras, retratos o obras de tipo religioso. ¿Sí? El primero es La Dama del Enebro, donde Leonardo, cuando le encargaban un cuadro, quería retratar más que a la persona, quería captar la personalidad, y no solamente eso, sino utilizar muchísimo simbolismo, buscar que los elementos que estuvieran en su cuadro tuvieran que ver con la personalidad de la persona, del personaje que iba a retratar, así como su apellido, su nombre y algunos gustos particulares. En el segundo cuadro, que es la Virgen del Clavel, que también hizo en Florencia cuando estaba en el taller de Verrocchio, ya se empieza a apreciar un poco más sobre la perspectiva. Sin embargo, algunos críticos dicen que está muy desperdiciado este cuadro. Yo lo he visto decenas de veces y a mí me parece hermoso. Sin embargo, aquí hay una característica especial, y si ustedes ven al fondo, aquí, vuelve a aparecer ese paisaje agreste, ¿no? De montañoso, que utiliza mucho Leonardo en sus cuadros. ¿En dónde están las matemáticas ahorita? Calmados, ¿no? Posteriormente se trasladó a Milán, estuvo algunos años en Florencia en el taller de Verrocchio, y después se fue a Milán al servicio de Ludovico Sforza, ¿sí? Pero no como pintor. Para esos años Leonardo ya tenía muchos apuntes sobre máquinas, es decir, ya había comenzado a estudiar anatomía, por ejemplo. En ingeniería ya había diseñado algún tipo de máquinas. Entonces se puso al servicio de Ludovico Sforza, pero para ayudarle a construir máquinas de guerra, ¿no? Y entonces, pues, recuerden que las cortes, bueno, pues el duque te invitaba, eras parte de la corte, ahí vivías y bueno, te iba pidiendo algunas cosas. Se dice que este señor organizaba carnavales, organizaba algunos eventos un par de veces al año, y entonces que contrató a Leonardo, pues sí, para que le hiciera estas máquinas que no llegó a desarrollar con Ludovico Sforza, pero que tienen muchísimos apuntes, pero sí llegó a ser una especie de escenógrafo, diseñó vestuario, se presentaban obras, entonces también hacía los efectos especiales, ¿sí? Entonces trabajó bajo la tutela de este señor,
y ahí estuvo algunos años. De hecho, me voy a regresar un poquito, me estoy adelantando, me voy a regresar y voy a mencionarles sobre este cuadro. Este cuadro precisamente lo hizo cuando estaba en Milán, y esta señorita que aparece ahí, que es la dama del Armiño, se supone que es la amante de Ludovico Sforza, era la amante, y entonces le encargó un cuadro a Leonardo, que es uno de los cuadros más preciosos que existen, me parece que está en un museo en Cracovia, y el símbolo del armiño, ahí Leonardo quería simbolizar pureza y modestia, ¿no? Porque los armiños son muy limpios, entonces algo así, y otros símbolos, ¿no? Pero vamos más porque si no, no acabamos. Me adelanto. ¿Sí? Entonces, estando en Milán, comenzó a desarrollar sus máquinas de volar, esas máquinas que tanto nos fascinan y que vemos en las exposiciones. En algunos apuntes de Leonardo queda constancia de que lo que recuerda de su niñez muy temprana, aparte de ser un gran observador de la naturaleza, es que estando muy pequeñito en una estancia entró un milano, un pájaro, y revoloteó muy cerca de él. Entonces se cree que a raíz de eso comenzó a observar más los pájaros en su juventud, en su edad adulta, y entonces comenzó a tener interés sobre el vuelo, ¿no?, de las aves, y posteriormente querer plantear el hecho de que un hombre pudiera volar. Sin embargo, también registró que para que un hombre de 80 kilos aproximadamente pudiera volar necesitaría unas alas de 12 metros, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de sus apuntes. Parece que están escritos al revés, y efectivamente escribía al revés. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, él lo hacía al contrario para poder leerlo con un espejo. Bueno, continúo. Bueno, Leonardo y la geometría, y ya empezamos un poquito más con las matemáticas, que ya habíamos considerado, ¿no? Porque si Leonardo no se hubiera sentido atraído por las matemáticas, pues no hubiera planteado todas estas ideas en ingeniería. Si no hay matemáticas, no hay ingenieros, queridos, eso pues, sabemos, ¿no? Todos, aunque no les gusten, ¿verdad? Todos mis alumnos que andan por ahí. Bueno, ¿dónde empezó el interés de Leonardo por la geometría? Se dice que comenzó ya estando en Florencia, pero sobre todo en su estancia en Milán. Claro, no se sabe por qué se fue de Florencia a Milán, si estaba recibiendo encargos. Algunos dicen que porque tuvo algunos roces con Lorenzo de Medici, el que le estaba dando los dineros, el que le patrocinaba. Otros dicen que fue acusado por tener preferencia por personas de su mismo género, todo tipo de historias, ¿no? Lo cierto es que abandonó Florencia, se fue a Milán, y fue precisamente en Milán donde comenzó a relacionarse con matemáticos. Ahí comenzó a plantear algunas ideas y su gusto por la geometría. Empezó a asistir, pese a que no tenía una educación formal, digamos, para entrar a la universidad, empezó a asistir a la Universidad de Pavía, y entonces a relacionarse con personas que estudiaban matemáticos, con filósofos, y uno de los personajes más importantes fue Luca Pacioli. Les hablé alguna vez, hace 2 años, en otra plática que di sobre el número de oro, el phi, primo de pi, sobre Luca Pacioli, pero ahorita lo voy a retomar. Estos son algunos dibujos de los apuntes de Leonardo. Aquí se puede apreciar, no es cierto, acá se puede apreciar un tetraedro. Se dice que comenzó su interés por la geometría cuando contaba alrededor de 40 años. Ya no era un jovenzuelo, ¿no? Pero comenzó a desarrollar más ideas cuando comenzó a colaborar como ilustrador de un libro con Luca Pacioli, ¿sí? Bueno, esas son algunas de sus dibujos. Aquí vemos el hexaedro, ¿no? El cubo, que ahora vamos a ver que tiene que ver con aquellos míticos sólidos platónicos. Al
Perdón. Bueno, este es un cuadro de Luca Pacioli, ¿sí? Se cree que está con Alberto Durero, no hay constancia, pero por aquí tenemos ya uno de esos sólidos que inmortalizó en su libro que se llama La Divina Proporción y que escribió más o menos en esos años, y son 3 tomos, y en el cual trata de relacionar la geometría con la naturaleza y rescata, o no es que rescate, no lo sé, el número pi y la importancia que ha tenido a lo largo de su historia. Pero ¿quién es pi? Pi es lo que se le llama el número de oro, ¿sí? Por ahí me comentaba el maestro Carballo que en su libro aparece la espiral áurea. Ahorita le voy a recordar cómo se construye la espiral áurea, y nos vamos a dar cuenta de la importancia de este número pi en la naturaleza, incluso en nuestra fisonomía. ¿Cómo se construye un rectángulo áureo? Eso lo pueden hacer ustedes con un compás, una regla y paciencia, ¿de acuerdo? Y entonces dibujan un cuadrado, un cuadradito, ahí está, ¿sí? Y luego de ese cuadradito, del tamaño que sea, trazan el punto medio, localizan el punto medio, ¿de acuerdo? Y luego conectan ese punto medio con alguno de los vértices. Aquí se llama A, B, C y D, pero puede llamarse como quieran, ¿no? Y entonces a partir de ese punto colocan su compás, la punta del compás aquí al centro, y trazan un arco, ¿de acuerdo? Posteriormente unen, prolongan esta línea. Luego a partir de este punto elevan una paralela a este lado, menos, se puede hacer en menos pasos, ¿no? Y finalmente lo que van a hacer pues es cerrar para obtener un rectángulo. Bueno, pero ¿qué tiene de particular este rectángulo? No, pues cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y sin AutoCAD, ¿no? Bueno, pues lo que tiene de particular este rectángulo es que el cociente entre sus lados es el número phi, el número de oro. Si ustedes se dan cuenta, este lado, perdón, estoy aquí. Si por ejemplo tiene una unidad de lado, una unidad, como le llamas a la unidad o del tamaño que quieras, porque es phi, bueno, pues vamos a ver cuánto mide este. Entonces, si esto mide 1 y calculas por el teorema de Pitágoras y todo esto es la mitad de tu unidad, la que sea. Y de aquí a aquí, pues vas a tener que, pues lo mismo que la hipotenusa. Entonces, si sumas, ¿cuánto tenemos? 1 más raíz de 5 sobre 2. Ah, pues eso es. Entonces se dice que el rectángulo áureo, o los rectángulos áureos, son perfectos. O que si tú colocas un rectángulo áureo en algún lugar, eso se utiliza mucho en publicidad, por ejemplo, llama la atención de las personas. Este es un segmento áureo, porque si haces la división entre esta longitud y esta, obtienes ese número phi, que viene de la serie de Fibonacci. Y la serie de Fibonacci converge aquí a este número, del famoso problema de los conejos, ¿no? ¿Hacia dónde converge? Esta es la forma más sencilla de construir un rectángulo áureo, ¿sí? Y entonces se dice que por naturaleza nuestros ojos siempre tienden a buscar este tipo de medidas, sin importar cuánto mida esto, ¿no? Siempre y cuando la condición se cumpla y aparezca aquí el phi. Esta es la espiral de Fibonacci. Si ustedes se dan cuenta, aquí está construido el rectángulo áureo, ¿de acuerdo? Pero más aún, ¿por qué? Porque dentro de este rectángulo áureo, este otro también es áureo, ¿sí? Y entonces este también es áureo, y a partir de este también es áureo, este también es áureo, y así hasta el más chiquirrín. Entonces, si vas uniendo algunos de estos puntos de esta forma, obtienes esta espiral, que es lo que se le llama la espiral de oro, la espiral de Fibonacci o la espiral áurea.
y que entonces algunos pintores del Renacimiento y posteriores, digamos todavía algunos de los impresionistas lo utilizaron, y los surrealistas también. Dalí lo utilizó, por ejemplo, en algunas de sus pinturas. ¿Para qué? Para enmarcar los elementos importantes en esta espiral, que es la espiral de Fibonacci, y aquí nuevamente se ve la relación. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con Leonardo? Pues si se dan cuenta, esta espiral aparece en la naturaleza. Aparece, por ejemplo, aquí en este caracol, en algunas tomas aéreas que se han hecho, incluso nuestras orejitas, en grandes o pequeñas, más o menos tienen ese comportamiento. Que aparece la espiral de Fibonacci, el número áureo. ¿Sí? ¿Ya se acordaron de esto? Bueno, y si no, bueno, se los presento, es muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál es la incursión de Leonardo en la geometría? Bueno, una de ellas fue precisamente ilustrando el libro de Luca Pacioli de la Divina Proporción. Ahora, a mí siempre me han fascinado estas figuras desde que las vi la primera vez, hace no mucho. Estas son ilustraciones de Leonardo. Estos son algunos de los sólidos platónicos, esos sólidos que planteó el grupo de Platón y que posteriormente Kepler le dio, trató de darle nombre al último. Ahora hablamos de ellos. Fíjense, esta se dice que está en esqueleto y esta está sólida. Hacer esto en 1500 sin AutoCAD, pues ya me dirán ustedes qué mérito tienen. ¿Sí? Y como esas muchas ilustraciones preciosas, las ilustraciones de Leonardo, y además coloreadas. Recuerden que en aquellos tiempos, estamos hablando de antes de 1500 más o menos, pues no podías ir a la PAPE por tus colores, tenías que elaborar tus colores, y de acuerdo al material, pues era lo que elaborabas, con pigmentos, con agua, con aceites, etc., con tizas. Estos los robé, así, de una publicación de Miguel de Guzmán, uno de los difusores de la educación matemática en España, de uno de sus libros. Lo robé tal como está para mostrárselos. Estos son los sólidos platónicos, aquellos sólidos que el grupo de Platón estableció como los sólidos perfectos y que son parte del universo. ¿Por qué? Porque sus caras son polígonos regulares y solamente existen 5, ¿sí? 4 caras que los antiguos lo relacionaron, los griegos lo relacionaron con el fuego. El siguiente, que tiene 6 caras, lo relacionaron con la tierra. Este de aquí, que tiene 8 caras, lo relacionaron con el aire. El siguiente, que tiene 20, lo relacionaron con el agua, y este lo relacionaron con la divinidad o con el éter. Kepler fue el que dijo, bueno, no puede haber mayor perfección, y se conjunta aquí. De hecho, en la última cena de Dalí, la bóveda es la mitad de este. ¿Sí? Y entonces se dice que estas figuras obedecen también a las leyes planteadas por Pacioli, pero no son de Pacioli. De hecho, ya aparecían en los principios de Euclides sobre ese número phi, y también sobre el número dorado. ¿De acuerdo? Él lo rescató. Pues bueno, estas ilustraciones son de Leonardo. Esta y muchas más, ¿no? Vamos. Esta es la Mona Lisa. Quien no la conoce, fíjense, otra vez vuelve a aparecer ese paisaje atrás. Y hay un tema de controversia en cuanto a la aplicación de la geometría, concretamente esa relación áurea en la Mona Lisa. Primero nos dicen, ¿quién es la Mona Lisa? Los biógrafos dicen que esta es el cuadro de la tercera esposa de Francisco el Giocondo, y por eso le llaman la Gioconda, ¿sí? Sin embargo, hay algunos misterios bastante divulgados y bastante interesantes, muchachos, porque cuando Leonardo ya es mayor, y Leonardo murió en Francia, no murió en Italia, y uno de los pocos cuadros que se llevó con él fue la Gioconda. Entonces, unos biógrafos dicen que esta mujer pudo haber sido su madre. Cuando se hizo un análisis de las pupilas
de la Gioconda, análisis serios, este está en el Museo del Louvre, descubrieron que dentro de las pupilas aparecían las iniciales de CS, Caterina, esclava. Entonces, que posiblemente era su madre, o que aprovechó ese encargo que le había hecho el Giocondo para retratar a su madre, o los sentimientos hacia su madre. Por otro lado, también, si ustedes se dan cuenta, no tiene cejas. Mona Lisa no tiene cejas, ¿no? Así tiene las cejas afeitadas. Entonces, en aquellos momentos, quienes se afeitaban las cejas, las esclavas. ¿Sí? Entonces, curiosamente, este fue de los 3 cuadros que se llevó con él a Francia cuando se exilió voluntariamente y murió ahí. Entonces, bueno, está interesante, ¿no? El chismecillo sobre Leonardo. Y algunas personas dicen, no, que es Leonardo vestido de mujer. Bueno, hay muchas historias urbanas, ¿no? Pero puede ser que sea su madre, ¿no? Posiblemente. Y aquí hay algo muy interesante aquí, muchachos. Esta pintura de la Gioconda, bueno, es un detalle, no es la única pintura de la Gioconda, de hecho hay otra más. Lo que pasa es que Leonardo obviamente ya no trabajaba solo, los encargos pues lo tenían sus aprendices que le ayudaban, y entonces se atrevía a hacer copia de sus propias pinturas. ¿Quién hacía la copia? Pues no la hacía él, la hacían sus aprendices. Y entonces hay análisis que dicen, mira, aquí se puede ver el rectángulo áureo. Ah, pues qué bien, posiblemente puede ser. Y también en otro de los cuadros de Leonardo, este es anterior a este. Sin embargo, ¿qué sucede, muchachos? Hay algo muy curioso, y es que aunque Luca Pacioli menciona el rectángulo áureo y fin, la espiral fue posterior. Entonces, vemos lo que queremos ver y sobreponemos la espiral donde creemos que está la región áurea, o es que realmente Leonardo lo colocó de esa manera. Este es un debate interesante, ¿no? Es bueno, pues parece que sí, ahí hay una espiral, pues sí puede una espiral donde quieras, pero lo colocó así el autor, o porque la espiral fue posterior, muchos años después, al menos 50 años después la empezaron a utilizar. Y bueno, uno de los mejores, la fecha está aquí, perdón, es de 1493 aproximadamente. Este dato no está correcto. De la proporción áurea consta que lo utilizó en la Última Cena. Aquí hay algunas, por ejemplo, aquí están los rectángulos áureos. La Última Cena realmente es un cuadro sumamente interesante. Lo comenzó en Milán y se lo encargó este es un fresco que está en el comedor de un convento de la iglesia de Santa María de la Gracia, y es muy interesante porque se deterioró al poco tiempo. Leonardo era una persona que siempre estaba inventando cosas, y entonces no quiso hacerlo con la técnica tradicional, y aunque se dice que sus aprendices, que sus alumnos le dijeron no, porque en poco tiempo se va a deteriorar, se dice que en 20 años ya había comenzado a deteriorarse. Es la Última Cena de Leonardo, y es muy interesante. De hecho, quizá comenzó a volverse más interesante cuando empezó la película esta del Código Da Vinci, hace algunos años, ¿no? Y entonces se dice, no, pues esta es María Magdalena, y entonces estaban casados y tuvieron hijitos, y entonces se una polémica terrible, ¿no?, sobre una investigación que se había hecho. En este cuadro, lo que retrata Leonardo es la Última Cena, pero curiosamente parece que hay dos bandos, uno conservador y otro no tan conservador, y que efectivamente Juan, que es aquí el discípulo, no tiene sino la cara de los ángeles que hacía Leonardo, entonces se cree que pudo haber sido una mujer. Hay muchos misterios sobre esta obra. Por ejemplo, que a lo mejor él pertenecía a una orden masónica, o de los cátaros, o que sabía más de lo que decía saber, porque por ejemplo la Virgen de las Rocas, ese pasaje no aparece en los evangelios normales, aparece en los evangelios apócrifos.
turbio y sospechoso ahí con Leonardo. Pero bueno, ahí sin recurrir a las espirales, bueno, se pueden apreciar algunas regiones donde precisamente está aplicando lo que había aprendido con Luca Pacioli sobre estas figuras. Bueno, y esta la encontré en internet, y también de nuevo, quizá vemos lo que queremos ver, o quizá posiblemente lo hizo con esta intención. Esto es un fresco, o sea, está en una pared. Dicen que solamente se alcanza a ver el 25% de la pintura original, ¿no? Entonces, pero también les cuento que hay una copia de esta. Hay una copia. ¿Por qué? Porque uno de los reyes, ahora les recuerdo si era Francisco XII, no lo sé, de Francia, llegó a invadir, y entonces él salió de Milán porque cayó Ludovico Sforza. Entonces, cuando vio La Última Cena, le gustó tanto que tuvo una idea bien locochona y dijo: me la voy a llevar a mi castillo a Francia. Pero ¿qué me estás contando, no? ¿Cómo es posible que te la lleves a tu castillo a Francia? Eso no es posible. Entonces le dijeron que no podían quitar, romper y llevárselo. Entonces plantea la idea de volver a hacer otro mural. Dice, bueno, mejor un lienzo de estas dimensiones. Entonces hay una copia de La Última Cena que está en una iglesia en Amberes. Está menos deteriorado, sin embargo, ¿quién la pintó? La pintó un discípulo de Leonardo, no la pintó él. Y de hecho, fíjense que han hecho análisis de las huellas dactilares, y se cree que realmente el único cuadro que se puede probar que es auténticamente de Leonardo es el primero que les mostré, de la Dama del Armiño, porque ahí sí hay cómo comprobarlo por las huellas y sus manuscritos. Híjole, qué interesante, ¿no? Bueno, pues aquí se ven las espirales. Dices, bueno, si lo hizo así, este hombre era de otro mundo, ¿no? Y si no, pues también era de otro mundo, ¿no? Sea como sea. Este cuadro es muy interesante, se podría hablar mucho de él, pero bueno, ¿quién no lo tiene ahí en la sala de su casa, ¿no? En el comedor de su casa, ¿no? Su abuelita. Bueno, y entonces vamos a ver las proporciones humanas y dónde aplicó Leonardo las proporciones humanas. Este es el famoso hombre de Vitruvio, ¿sí? Incluso hasta lo parodian con los Simpson, ¿no? Etcétera, y está en tazas, está en camisetas, en gorras y en todo tipo de cosas. Este señor, bueno, es una Vitruvio era un arquitecto que escribió antes de Cristo 10 tomos sobre algunos tratados de arquitectura, ¿ya? Mucho antes. Entonces, en alguno de sus libros escribió un tratado sobre anatomía y las proporciones de la figura humana. Sin embargo, en sus libros no aparecían ilustraciones, ¿sí? Posteriormente, en el Renacimiento, y un poco antes del Renacimiento, algunos ilustradores se dedicaron a tratar de ilustrar lo que Vitruvio decía, estas proporciones de lo humano y el hombre. Recuerden que para el Renacimiento vino a cambiar algunos conceptos, ¿no? Ahora lo vemos. Anteriormente se creía en una deidad como centro del universo, y luego se tomó el hombre como centro del universo, y estas son algunas de las figuras que nos encontramos sobre el hombre del Vitruvio en relación a lo que está escrito en ese tratado de arquitectura, en el capítulo o los capítulos de anatomía. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dibujos a que nos gusta tanto de Leonardo? Número uno, pues tiene acá sus notas, ya les digo, escritas al revés para poder leerse con un espejo. Este es un manuscrito pequeño, no se crean que es muy grande, creo que tiene 25 por 35, algo así. Y entonces, ¿qué está captando aquí? Vemos una circunferencia, por eso se le asocia con la masonería a Leonardo, por el compás, y además porque el compás es el símbolo masón, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí hay un hombre que está inscrito en un cuadro que está con una circunferencia.
Y aquí está tratando de representar dos cosas, muchachos. Número uno, con el cuadrado, la parte material, y con la circunferencia, la parte espiritual. Entonces va un poco más allá que simplemente tratar de ilustrar la anatomía de un hombre. Si se toma aquí el ombliguín del hombre de Vitruvio, sería el centro de la circunferencia para la parte espiritual. Sin embargo, para la parte material, el centro o la mitad de este cuadrado está en los genitales. Me pasaron algunas cosillas. Por ejemplo, si un hombre de una estatura media, claro, este estudio se hizo con muchos detalles, hay muchos apuntes sobre las proporciones, etcétera. Si extiende las manos, bueno, pues puede tocar la circunferencia. Y si no las extiende, bueno, está parado sobre ese cuadrado. Y bueno, ya vimos los simbolismos. Bueno, se dice, claro, esto quizá fue posterior, pero sí hay algo interesante, que estas espirales no las hizo Leonardo, el original simplemente es Los estudios posteriores lo que nos demuestran es que efectivamente Leonardo conocía o planteó la figura humana con esas proporciones áuricas. Si ustedes se dan cuenta, aparece tomando aquí el ombligo, un rectángulo áureo, luego aparece otro rectángulo áureo, etc. Y realmente en nuestro cuerpo, bueno, esta es otra que tomé por ahí, la que me parece más interesante es esta, es que las proporciones de nuestro cuerpo están en relación áurica, más o menos, ¿no? Por ejemplo, la longitud de aquí, en relación con esta parte, está en relación áurica. También nuestra mano o nuestro antebrazo y otras medidas, nuestra cara incluso. Entonces, bueno, eso es los tratados de... Claro, ¿qué trataba de decirnos Leonardo con esto? Bueno, el hombre como la perfección, ¿no? Claro, estamos más chaparritos, más bajitos, más asá, pero bueno, eso es lo que trata de mostrarnos en el hombre del Vitruvio. Y hay muchas ilustraciones sobre estas donde se pueden ver precisamente esta distancia que les decía hace rato, esta distancia con esta otra en forma áurica, esta de aquí con esta otra lo mismo, ¿no? De aquí al ombligo con la otra también en proporción áurica. ¿Qué más les cuento? Es que hay mucho que contar de Leonardo. Leonardo, después de estar en Milán, después de hacer la última cena, volvió unos años a Florencia, después estuvo en Roma estuvo algunos otros años haciendo encargos y los últimos años los pasó en Francia. De hecho, llegó a Francia bajo el mecenazgo de Francisco I, llegó a vivir a su castillo. Él se sintió muy incomprendido por la sociedad italiana, se exilió, se fue a Francia y ahí pintó poco porque ya no podía pintar. De hecho, llegó a Francia con 64 años, no era muy mayor, pero había pasado toda una vida de observación y pintando, y entonces lo que se dice es que iban algunos jóvenes a que les enseñara a dibujar. Podía dibujar porque dibujaba con la mano izquierda, sin embargo pintaba con la derecha, y ya no podía pintar con la derecha porque la tenía paralizada, ya no podía utilizar su mano, su salud se vio muy deteriorada. Para esos años, pues Alguya estaba reconocido su prestigio, gracias, como pintor. Este cuadro es la escuela de Atenas, que a mí me encanta porque está representado un montón de filósofos, etc. Y alguna vez ya hablé de pero ya. Y si este personaje de aquí se supone que es Platón, realmente lo que hizo Rafael Sanzio, o lo que se cree que hizo en este mural de la escuela de Atenas, es tomar el retrato de Leonardo y colocarlo aquí en homenaje como si fuera ¿quién? Platón. Entonces, si ustedes ven la primera figura que puse por ahí, que les dije es el primero, se cree que es un autorretrato, lo tomó Rafael para retratar a Leonardo,
y homenajearlo siendo Platón en su, bueno, es lo que se cree, siendo Platón en su cuadro La Escuela de Atenas. Padre, ¿no? Bueno, ya se reconocía su Miguel Ángel no es exactamente contemporáneo a Leonardo, más o menos. Y esta es la Leonardo muere en Francia, voy a editar, muere en Francia en 1519 a la edad de 67 años, realmente no murió muy grande, y curiosamente heredó sus bienes a sus hermanastros que no lo habían reconocido en vida, a su tío, hermano de su padre, y también, bueno, a su ama de llaves, y también hizo una donación a los pobres, ¿no? A la iglesia. Está enterrado en Francia, no está enterrado en Italia. Este cuadro lo puse aquí porque hace algunos años, con algunos de mis amigos, profesores de aquí de la ESCOM, tuvimos la oportunidad de ver este cuadro, que es la tabula lucana, en Puebla, en un museo. Lo trajeron, era una exposición sobre Leonardo, un año antes de que se conmemoraran los 500 años de su muerte, y entonces era una exposición muy bonita porque era en tercera dimensión, veías la última cena, veías algunas figuras de Leonardo y luego entrabas a una sala donde estaba este cuadro. Se cree que este es un autorretrato de Leonardo, no se sabe. De hecho, cuando lo trajeron a México, que estuvo en Puebla, ahí está nuestro Ceballos, que también lo vio conmigo en Puebla, nuestro Luis Cervantes, que no sé quién ve por aquí, lo vimos en Puebla, estaba muy protegido. Imagínense trasladar una obra tanto. Bueno, esta es la tabula lucana. Se cree que es un autorretrato de Leonardo, no está comprobado 100%, pero es muy bello, sea de Leonardo o no sea de Leonardo. Esto decía Luca Pacioli, porque nosotros siempre nos empeñamos como profes de matemáticas a decir que las matemáticas son bellas, ¿no? Que hay belleza en las matemáticas, y él también afirmaba lo contrario. Hay matemáticas dentro de lo que es bello. Estas son algunas referencias que consulté, algunos libros que tengo por ahí, algunos más o menos interesantes, y finalmente nada más quiero hacerles aquí la referencia. Este cuadro es La Virgen de las Rocas, uno de los cuadros que más me gustan, la verdad. Sin embargo, hay dos versiones, uno está en el Museo del Louvre y el otro está en la Galería Nacional, y este cuadro me gusta mucho. Sin embargo, lo interesante aquí es que nuevamente vean el ángel de Leonardo, que coincide con quién, pues con Juan en la última cena, que posiblemente es María Magdalena, y nuevamente el paisaje agreste de las pinturas de Leonardo o montañoso, y les comentaba, este pasaje, de la Virgen con el niño, etcétera, no se halla en los evangelios, se halla en los evangelios apócrifos. Entonces, ¿cómo los conocía Leonardo? No es la pregunta. Entonces, a raíz de eso sus biógrafos dicen, no, pues es que pertenecía a una sociedad secreta o algo así, ¿no? Posiblemente. Pero la verdad es que Leonardo nos sigue fascinando. Yo los invito a que lean su obra, de él y de otros. Y pues muchas gracias por su atención a todos. Que estemos bien. Muchas gracias a la doctora Jazmín. Y bueno, tenemos tiempo quizá a lo mejor para una pregunta de parte del público. No sé si alguien tenga alguna pregunta para la doctora. ¿No? Bueno, pues vamos a darle el reconocimiento a la doctora por su participación. Ay, creo que sigue enseguida. Pues si gusta pasar aquí al frente, doctora, para que le demos su reconocimiento. Pues bueno, le agradecemos mucho por esta plática tan interesante, tan llena de cultura. Y bueno, me voy a permitir otorgarle el presente reconocimiento a la doctora Jazmín Adriana Juárez Ramírez por haber impartido la conferencia Las Matemáticas de Leonardo en el marco de las actividades de la segunda edición del Día Internacional de las Matemáticas en ESCOM, realizado en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo el día de hoy en la Ciudad de México, 31 de marzo del 2022, la técnica al servicio de la patria, y firma el maestro Andrés Ortigosa Campos, director de la escuela. Muchas gracias, maestra.
Fueron más datos curiosos que matemáticas, ¿no? Pero bueno, no sabemos. Personajes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues fue un deleite y un gozo. Ya ustedes ya tienen la tertulia del café de hoy, ¿no? El chisme calientito histórico, ¿no? De Leonardo.